contrato porque se señaló una vigencia que es de 6 meses, lo que va a ocurrir es que si ustedes demandan esa terminación, como el contrato contraviene lo que dice el Código Civil en cuestión de arrendamiento inmobiliario de bienes inmuebles, repito, lo que va a ocurrir es que el juez les va a tener la cláusula como no puesta, es decir, les va a decir que no ha lugar a la demanda que pretenden interponer, puesto que el Código Civil establece que el arrendamiento inmobiliario para inmuebles habitacionales mínimamente deberá ser de 1 año. Si ustedes en el contrato dijeron, oye, pues el contrato es un acuerdo de voluntades, las partes estuvieron de acuerdo, pusimos que 6 meses, el juez, por el arrendamiento ser de carácter público, va a decir que como el ordenamiento de la legislación dice que tiene que ser de 1 año, que esta cláusula se las va a tener como no puesta. ¿Y qué va a ocurrir si el juez dice que esa cláusula está como no puesta? Que al no existir esa cláusula, pero sí existir el contrato, vamos a estar frente a un contrato por tiempo indeterminado. Tal vez la intención del asesor inmobiliario era cumplir el contrato a cabalidad, como el propietario lo estaba solicitando, por 6 meses. O tal vez ni siquiera el propietario, tal vez el inquilino es el que fue y les dijo, oye, quiero rentar, pero solamente por 6 meses. Ustedes dijeron, ok, voy a complacer a mi cliente, le hago un contrato por 6 meses, pero el problema que vamos a tener es que si el inquilino no se sale, no va a haber forma de demandar la terminación del contrato porque vamos a estar frente a un contrato por tiempo indeterminado. Entonces, en este sentido, es importante que ustedes conozcan este tipo de legislación para que sepan qué se puede hacer y qué no se puede hacer, ¿no? Esto que les estoy comentando es exclusivamente para inmuebles de tipo habitacional. En el caso de inmuebles de tipo comercial, estamos hablando de oficinas, bodegas, inmuebles que se dedican a la industria, locales comerciales, etcétera, no aplicaría esta regla. Esto solo es para inmuebles de tipo habitacional. Ustedes pueden rentar una bodega por 3 meses, por 4 meses, o una oficina por 1 mes, etcétera. En este caso, no hay un tope mínimo, o sea, cuando se habla de inmuebles de tipo comercial, no hay un tope mínimo en cuestión de arrendamiento, pero sí hay un tope máximo. Dice este mismo artículo que el arrendamiento de inmuebles destinados al comercio o la industria no podrá exceder de 20 años. Si llega un cliente, un Oxxo, por ejemplo, que les dice que les quiere rentar un local, pero que quiere celebrar un contrato por 40 años, pues la realidad es que no se puede porque el Código Civil establece que el tope máximo es de 20 años. ¿Qué podemos hacer? Hacer un contrato por 20 años y señalar que podría haber una renovación por 20 años más, ¿no? Por ejemplo, que esos son los topes que establece la ley. En el caso del uso habitacional, tenemos un tope mínimo, mínimamente tenemos que firmar por 1 año. En el caso del uso habitacional no hay un tope máximo. Es decir, si el inquilino quisiera rentar por 30 o por 40 años, pues se podría hacer el contrato, aunque no es recomendable. Nosotros siempre recomendamos que celebre contratos de manera anual. ¿Por qué? Porque al celebrar contratos de manera anual, el propietario tiene la facultad de decidir si durante cada año, si el comportamiento del inquilino es el adecuado. Ahorita vamos a ver en las láminas que siguen algunas causas por las que se puede rescindir el contrato. Voy a poner un ejemplo. Si el inquilino es muy fiestero, hace fiestas cada 8 días y el propietario está molesto porque hace fiestas cada 8 días, es algo que no se regula en el Código Civil, sino que está regulado por la Procuraduría Social, de tal manera que el propietario no podría exigir la rescisión del contrato porque el inquilino es muy fiestero, aun y cuando en el contrato se haya puesto que está prohibido hacer fiestas. Entonces, como no se puede rescindir porque es muy fiestero, lo que sí puede hacer el propietario es que al vencimiento del contrato decida no renovarle el contrato. Entonces, por eso recomendamos contratos anuales, porque si firman un contrato por 20 años y el inquilino pues no tenía permitido meter mascotas, pero mete mascotas, no tenía permitido hacer fiestas, pero hace fiestas, el propietario va a estar obligado a esperarse hasta que llegue el término de los 3 años para poder dar por terminado ese contrato. Y ahorita vamos a ver por qué y vamos a ver cuál es el fundamento jurídico. Decía, vamos a basarnos en la legislación de la Ciudad de México. Con mucho gusto les voy a compartir la presentación para que ustedes puedan ver la parte comparativa, ¿no? Aquí vemos la legislación de la Ciudad de México. Dice Distrito Federal. Quiero comentarles porque el Código Civil se sigue llamando Código Civil del Distrito Federal. Aunque en la Ciudad de México ya hubo una reforma con respecto al nombre, ya no se llama Distrito Federal, sino que se llama Ciudad de México. El Código Civil de la Ciudad de México sigue diciendo Código Civil del Distrito Federal. Y es por eso que se pone de esa manera. Y pues ustedes van a ver aquí los artículos comparados en el caso del Estado de México, por si para los amigos que nos ven y están en el Estado de México, con gusto les comparto la presentación. Creo que la mayoría de ustedes ya tienen mi número celular, pero si no, licenciado Juan Carlos, lo ponemos ahí en el chat. Mi número celular lo van a poner ahorita en el chat para que lo puedan tomar
y me manden un mensajito diciendo, Oscar, quiero la presentación. Terminando la plática, conforme las posibilidades me lo permitan, voy compartiéndoles la presentación. Y también importante que nos pidan si quieren un reconocimiento de la plática, de participación de la plática, en el chat, bueno, a través de mi WhatsApp, su nombre completo para que les mandemos su reconocimiento. Buenos Mi días, Vic. número, En un ajá, momento pongo su número en el chat. Tenemos un par de preguntas, las vamos a hacer en este momento. Se hacen hasta el término de la plática. mire, yo preferiría, si gusta, las hacemos al término de la plática para que me permitan avanzar. Por si hay personas que se tienen que desconectar, termino la presentación y nos vamos con todas las preguntas para quienes tengan un poquito más de disponibilidad de tiempo. Perfecto. Sí, mi teléfono, lo comento, es el 55 18 42 7068. Ahorita lo va a poner el licenciado Juan Carlos en el chat, lo repito, 55 18 42 7068. Mándenme un WhatsApp, Oscar, quiero la presentación, con mucho gusto se las comparto, y además si quieren el reconocimiento de participación en la plática, su nombre completo, y con mucho gusto se los comparto. Por ahí soy, listo, gracias, licenciado. Muy bien. Cuando hablamos de arrendamiento, el contrato de arrendamiento debe contener ciertos requisitos mínimos. Hay quien se aventura a hacer contratos de arrendamiento y a veces me llevan contratos para demandar porque no contrataron una póliza de servicios jurídicos. Ya saben que yo represento Protección Jurídica Inmobiliaria y recomendamos en todas las operaciones hacer pólizas de arrendamiento, porque entre otras de las ventajas, además de recuperar el inmueble, está el hecho de que la póliza, que Protección Jurídica Inmobiliaria se encarga de la elaboración del contrato. Pero si deciden hacer ustedes un contrato por su cuenta de arrendamiento, aquí están los requisitos mínimos que debe contener el contrato. Si omitimos alguno de estos requisitos mínimos, va a ser muy difícil que podamos recuperar el inmueble a través de ese contrato de arrendamiento, porque es lo mínimo que el juez va a requerir que contenga el contrato a la hora de querer hacer exigible un derecho, ¿no? ¿Qué debe contener? En primer lugar, nombres completos, tanto del arrendador como del arrendatario, en el caso de que exista fiador también. Y con nombres completos nos referimos a que si, por ejemplo, alguien se llama María de Los Ángeles, bueno, por ejemplo, si dice MA de Los Ángeles en la identificación, lo pongamos como aparece en la identificación. Y que sí, como ya lo veíamos en la plática cuando hablábamos de ley antilavado, que sí es importante requerir documentos. A mí me ha pasado que se hacen contratos basados en la información que el cliente da. Por ejemplo, les dice, me llamo Ángeles González y se llama María de Los Ángeles. Si ustedes le ponen Ángeles González, a la hora que quieran hacer exigible ese contrato, a todas luces se va a tratar de una persona diferente si no le ponen el María. Yo he estado en firmas de contratos donde cotejo las identificaciones con los nombres que están en el contrato, y cuando veo que en la credencial dice María y en el contrato solo dice Ángeles, le digo, oiga, hay que poner, vamos a agregar el nombre María de Los Ángeles para que aparezca como está en su identificación oficial. Hay quienes dicen, oye, Oscar, pues es que a mí el nombre María no me gusta, quiero omitirlo, quiero que ponga solo Ángeles González. La realidad es que cuando se trata de un documento de alguna manera no oficial, pero sí un documento legal, como es el contrato de arrendamiento, es importante que nos basemos en identificaciones oficiales para evitar confusiones a la hora de demandar y que terminemos demandando o terminemos requiriendo el pago a una persona diferente a la persona que realmente habita el inmueble. Entonces, hay que poner los nombres completos. Cuando se trate de fiadores y exista variación, por ejemplo, que la identificación dice María de Los Ángeles, que la escritura dice MA de Los Ángeles y que la boleta predial dice MA de Los Ángeles de Gutiérrez, por ejemplo, habrá que poner en todos los casos el nombre como aparece en la identificación oficial, pero también como aparece en la escritura. Por ejemplo, María de Los Ángeles, también conocida como MA de Los Ángeles, también conocida como MA de Los Ángeles de Gutiérrez. ¿Por qué hay que poner todo esto? Para que aunque haya variación entre un documento y otro, se entienda que estamos hablando de la misma persona. ¿Qué más? Es importante poner la dirección detallada del inmueble objeto del contrato. Aquí luego surge una pregunta muy común cuando dicen, oye, dices que ponga la dirección detallada, pero la pongo, si hay variación, la pongo como aparece en el recibo de la luz o la pongo como aparece en la escritura, porque antes era manzana 3, lote 4, ¿qué es lo legalmente coherente? Bueno, cuando hablamos de dirección detallada, la respuesta es que se basen en la dirección como aparecen las placas que están en las esquinas. Por ejemplo, si en el recibo de la luz dice prolongación División del Norte, pero ustedes cuando están físicamente en el inmueble ven que en la placa que está en la esquina del inmueble dice
en vez de prolongación, división del norte, únicamente división del norte, yo les pediría que en el contrato lo pongan como aparece en la placa de la esquina. ¿Por qué razón? Porque cuando hablamos de juicios, cuando hablamos de controversias, el actuario y el juez se va a basar en la dirección que aparece en la placa. Por ejemplo, si ustedes le ponen prolongación, división del norte, y en la placa que está en la esquina dice división del norte y no prolongación, lo que va a ocurrir es que cuando el actuario del juzgado que va a notificar si por alguna razón llegase a irse a juicio esta situación, al darse cuenta que la placa es diferente a la dirección que aparece en el contrato, lo más seguro es que diga que la dirección no existe o que la dirección está incorrecta. Entonces es importante, cuando hablamos de inmueble en renta, ojo, cuando hablamos del inmueble que se está rentando, que nos basemos en la dirección actual. Y si el recibo viene mal, el código postal viene mal, basémonos en las placas que están en donde están los inmuebles, ¿no? Para evitar la confusión a la hora de hacer una notificación, porque es lo que el actuario ve. ¿Qué más? Los domicilios de las partes para oír y recibir notificaciones. ¿Qué domicilios son estos? Bueno, el domicilio donde encontramos al propietario, el domicilio donde encontramos al inquilino. Regularmente al inquilino lo vamos a encontrar en el inmueble en renta, ¿no? Esto cuando los inmuebles sean habitacionales. Cuando los inmuebles sean comerciales, si ustedes rentan un inmueble que es oficina, siempre se recomienda poner el domicilio del inmueble en renta y un domicilio distinto. ¿Por qué? Porque el inquilino tiene que tener algún domicilio donde él vive, ¿no? O sea, cuando sea oficina, bodega o un local comercial, recomendamos poner como domicilio para recibir notificaciones del inquilino un domicilio distinto al inmueble en renta, el lugar donde él efectivamente viva. Igualmente en el caso del fiador, ¿no? ¿Qué más? Dice que también se tiene que poner el lugar y el monto de la renta. El monto de la renta pues resulta normal, ¿no? De cuánto va a ser la renta que se va a pagar. Y importante, hay muchas personas que en el contrato dicen, oye, pon mi cuenta bancaria y con eso basta, ya no le pongas nada más, que me paguen la cuenta. La realidad es que es importante si los propietarios quieren que pongamos una cuenta, pero también es importante que se señale un lugar de pago de rentas. O sea, se puede poner la cuenta para que le paguen y un lugar de pago. Nosotros recomendamos que siempre como lugar de pago se ponga el domicilio del propietario. ¿Por qué hay que poner un lugar de pago de rentas en el contrato? Porque el Código Civil lo establece. Si ustedes no ponen un lugar de pago de rentas en el contrato, a la hora de llegar a demanda, y perdón que hable mucho de la demanda, pero digamos que nosotros hacemos y diseñamos los contratos basados en una posible controversia. El contrato tiene que estar preparado para que si hay un incumplimiento, tengamos todas las herramientas para que el propietario pueda recuperar su inmueble de manera más pronta, ¿no? Si en el contrato hay errores porque el nombre no está completo, si hay errores porque la dirección está mala, si hay errores porque no se puso un lugar de pago, lo que va a ocurrir es que si hay necesidad de demandar, el juicio se va a hacer más largo. Hay muchas personas que dicen, oye, Oscar, una controversia de arrendamiento nos puede llevar 2 años, hasta 2 años. Yo les diría que la respuesta es, no se podría llevar tanto tiempo. Sí, por supuesto, ustedes tienen un mal contrato. El contrato es el documento base de acción a la hora de demandar una controversia de arrendamiento o un juicio de desahucio en el caso de los estados de la República. El juicio se va a alargar si el contrato es ineficiente. El juicio se va a alargar si el contrato carece de nombres completos, si no tiene la dirección detallada y si no tiene un lugar de pago. Al ser un requisito que marca el Código Civil, el lugar de pago de rentas, el juicio se puede alargar. Entonces, si omitimos todas esas cosas que estamos viendo aquí, los juicios sí pueden ser juicios largos. Si tenemos un contrato bien elaborado, les recomiendo, mejor si tienen un contrato de protección jurídica inmobiliaria, pero si tenemos un mal contrato, el juicio se va a alargar. Y sí, ahí sí podríamos llegar a hablar de 2 años en recuperar un inmueble. Y justo a eso me refería en un principio cuando decíamos que cuando el propietario tiene malas experiencias, no nada más termina no contratando la inmobiliaria, sino que además termina odiándola, ¿no? ¿Por qué? Porque él pensaba o tenía la idea que la inmobiliaria le iba a dar una atención integral. Entonces, si cumplimos los requisitos, si hacemos que el contrato sea un contrato viable, en mayor medida vamos a tener un propietario contento, ¿no? ¿Qué más? Hay que señalar también el término del contrato. Ya decía yo, siempre recomendamos contratos por tiempo determinado, pero siempre veamos que la terminación de ese contrato sea concordante a lo que marca la legislación, para que no resulte que aunque pongamos una fecha de terminación, como ya lo decía, si le ponemos que son 3, 4, 5 o 6 meses, en vez de estar ayudando al propietario, le estamos metiendo el pie o lo estamos perjudicando, ¿no? ¿Qué más? Si hay garantía, hay que señalarlo. A veces ponen a una persona como fiador
ponen el nombre de ese fiador, pero no ponen en base a qué está garantizando, ¿no? Entonces, si ponen un fiador o si señalan un fiador en el contrato, es importante señalar el inmueble que está garantizando la operación, la dirección, el número de escritura, ante qué notario fue escrito, etcétera, etcétera. Todos los elementos que nos hagan saber que el fiador está garantizando con un inmueble específico. ¿Qué más? También hay que ponerle el uso al que va a ser destinado el inmueble. Una causa de rescisión, que ya lo vamos a ver más adelante, es cambiar el uso que se da al inmueble. Entonces hay que poner si es para uso habitacional o si es para uso comercial. Y cuando sea uso habitacional, basta con que pongamos en el contrato que es para uso habitacional. Pero cuando sea para uso comercial, no nada más hay que poner el uso, sino que hay que poner el giro específico. Por ejemplo, si ustedes rentan un inmueble que va a ser para estética, pues que le pongamos que es para uso comercial, pero específicamente estética. Porque si dejamos abierto el uso en uso comercial, pues el inquilino va a poder poner desde una panadería hasta una cantina, y eso no es lo deseable. Lo deseable es que si el inquilino nos rentó para panadería, que si en 3 meses se le ocurre cambiar el giro y ahora quiera poner una vinatería, pues no lo pueda hacer, ¿no? Que esté limitado al giro específico para el cual se rentó el inmueble. Y ahorita vamos a ver también por qué es importante poner el giro, porque como les decía, a veces me dicen, oye, Oscar, quiero que rescindas el contrato porque el inquilino me rentó el inmueble para panadería y ahora resulta que es este bar, ¿no? Y cuando yo veo el contrato, si ustedes le pusieron o el propietario le puso uso comercial, pues la realidad que es imposible rescindir un contrato porque no se especificó el giro, ¿no? ¿Qué más? Importante poner de cuánto va a ser el monto del depósito, si es un mes o si es un monto específico, señalar las condiciones de cuándo se da el depósito y en cuánto tiempo se va a devolver y en qué caso se va a aplicar ese depósito. Y por último, el carácter y facultades de las partes. No solo poner nombres en el contrato, sino poner Oscar Gramajo, firma en calidad de arrendador, Juan Carlos García, firma en calidad de arrendatario, Zaira Flores, firma en calidad de fiador, para que no haya confusión a la hora de querer hacer exigible el contrato, ¿no? Regresando al tema un tanto de cuestiones de artículos del Código Civil, el mismo Código Civil establece ciertos derechos y ciertas obligaciones tanto para el arrendador como para el arrendatario. En el caso del arrendador, sus derechos y obligaciones están consagrados en el artículo 24.12. Aquí les quiero comentar que no hay que perder de vista que la legislación mexicana es una legislación un tanto proteccionista de los derechos supuestamente de la parte más vulnerable de la población. Entonces es una legislación bastante inclinada hacia el inquilino, es decir, que favorece mucho al inquilino porque se supone, y pongo acá paréntesis, que el inquilino es la parte desprotegida de la población. Pongo paréntesis porque yo he firmado operaciones inmobiliarias de uso habitacional hasta de 200,000 pesos mensuales. Entonces, en esos casos uno dice, bueno, pues 200,000 pesos mensuales, pues cuál parte desprotegida de la población, ¿no? Sin embargo, cuando la legislación se hizo, los legisladores pensaron que la persona que rentaba un inmueble, o ese fue el criterio que ellos utilizaron, es una persona que no tiene dónde vivir. Es una persona que carece de un inmueble propio y por eso tiene la necesidad de rentar. Repito, la legislación está muy inclinada hacia el inquilino y nosotros como profesionales, nosotros como abogados, ustedes como asesores inmobiliarios, tenemos que buscar la manera de que el contrato de repente sea un poco equilibrado, pensando un poquito más en nuestro cliente, como ya lo decía, el propietario, para que evitemos que a la hora de que se dé una controversia el inquilino tenga el sartén por el mango y termine perjudicando al propietario, ¿no? Y eso termine causando todo lo que ya platicábamos, que el propietario termine enojado y ya no tengamos esos negocios recurrentes. Repito, en el Distrito Federal, el artículo 24.12 dice, ojo con esto porque hay propietarios que dicen, oye, renta el inmueble así como está. Oiga, señor, pero el inmueble tiene una gotera, tiene una humedad, tú réntalo como está, yo lo rento ad corpus. Si el inquilino quiere, que lo rente y si no, ni modo. Hay que tener cuidado porque el Código Civil dice que el propietario tiene que entregar la finca arrendada. Aquí dice finca, no se refiere a una finca como nos lo imaginamos la mayoría, sino a una finca refiriéndose al inmueble, ¿no? Dice, entregar la finca arrendada en buen estado para el uso convenido. ¿Qué dice el Código Civil? Entregar el inmueble arrendado en buen estado para el uso convenido. Para el uso convenido, si es para uso habitacional, tendrá que estar en buenas condiciones. Si es para uso comercial y van a poner ahí una industria, en buen estado para el uso convenido. Si el inquilino va a usar una toma de corriente de 220 voltios por el giro que puso en el negocio, el inmueble deberá estar adecuado para el funcionamiento que le tiene que dar ese inquilino. Si va a poner, y ustedes le ponen en el contrato que va a ser una lavandería y necesita salidas de agua, pues justamente el propietario tendría la obligación, según lo marca el Código Civil, no me culpen a mí, esto es lo que dice la ley,
Dice, así como en condiciones que ofrezcan al arrendatario la higiene y seguridad del inmueble. Hay propietarios que dicen, yo rento la propiedad así como está. El que quiera que la rente y el que no, no. Se hace la operación de arrendamiento, pero una vez que ya está rentado el inmueble, de repente los inquilinos empiezan a poner peros de falta de pago de rentas. Oye, no estoy pagando porque hay humedad en la propiedad. No estoy pagando porque hay goteras. No estoy pagando porque las llaves no sirven, los enchufes no tienen corriente, etcétera, etcétera, etcétera. Y a veces los propietarios, inclusive a veces los mismos asesores inmobiliarios dicen, oye, pues yo se la renté como estaba, que la arregle, esa es su bronca, ¿para qué la rentó así como está? Él ya sabía, él la vio. Yo sé que a veces los mismos inquilinos, cuando van a ver una propiedad, cosas que el asesor inmobiliario sí sabe, pero que el inquilino a veces no, ni siquiera tienen el cuidado de abrir la llave para ver si en el edificio cae agua. He tenido casos de arrendamientos donde rentan inmuebles y tienen un mes sin agua en el edificio, ¿no? Las pipas no sirven, la bomba está quemada, no hay luz en áreas comunes. Problemas que se acarrean tanto para la inmobiliaria como para nosotros, como para el propietario, cuando no le hacemos saber que la ley dice que el propietario tiene que entregar la finca arrendada y en buen estado. En muchos de los casos, esos desperfectos no dependen del propietario, pero sí es importante que ustedes sepan que si el propietario no cumple con las obligaciones que le marca el Código Civil, además de que vamos a tener problemas con el inquilino, de alguna manera el inquilino va a estar amparado para dejar de hacer ese pago de rentas, ¿no? Si el inmueble está en malas condiciones. Ya decía, si el inmueble está en malas condiciones, va a costar más rentarlo, va a ser más difícil, nos van a pelear más el precio, vamos a tener que dejarlo más barato, pero además, aunque lo dejamos más barato, como el propietario tiene la obligación de entregar el inmueble en buen estado, el inquilino también tendría el derecho de hacerle exigible que le entregue el inmueble bien. Y en la mayoría de los casos, les digo, las cosas salen mal porque los inquilinos empiezan a reclamar que el inmueble tiene muchos desperfectos y lo que sucede normalmente es que cuando el inquilino se siente robado, pues deja de pagar rentas, ¿no? Y eso pues acarrea un problema y un mal sabor de boca hasta para el mismo propietario. ¿Qué más? Dice que el propietario tiene que garantizar el uso o goce pacífico de la cosa por todo el tiempo del contrato. Cuando hablamos de garantizar el uso o goce pacífico de la cosa, veíamos al principio el concepto de arrendamiento. El arrendamiento es dar el uso o goce temporal de una cosa a cambio de un precio cierto. Cuando hablamos de dar el uso o goce temporal de una cosa, se refiere a que quien va a estar en posesión a partir de que se firma el contrato de arrendamiento del inmueble en renta, pues va a ser el inquilino. Hay muchos propietarios que dicen, oye, agrégale al contrato que yo puedo visitar cada 3 veces el inmueble para constatar que el inmueble esté en buenas condiciones. Y en muchas ocasiones ese tipo de cláusulas las ponemos en el contrato. La realidad es que aunque en el contrato se ponga una condición como que el propietario puede visitar cada 3 meses la propiedad, al estar rentado el inmueble, al haber dado el uso o goce del inmueble, si el inquilino, aunque en el contrato se haya puesto, se niega a dejar entrar al propietario, la realidad es que va a estar en todo su derecho. Y el propietario no va a poder exigirle que lo deje entrar. Para eso existe un mes de depósito para que al final del arrendamiento el propietario pueda revisar su inmueble y que si hay desperfectos de ahí los pueda cubrir. Ojo con esto porque el mismo código obliga al propietario a garantizar el uso o goce pacífico. Si el propietario llega cada rato a estar tocando, a estar estorbando, oye, ¿por qué se escucha este ruido? Oye, ¿por qué? O sea, y les comento esto por casos reales, ¿eh? O sea, personas que van, oye, es que se oye mucho ruido adentro de la propiedad, oye, es que se me hace muy raro, oye, es que se siente un olor extraño, como que están fumando, pues no sé si marihuana o están quemando un petate o no sé qué está pasando ahí adentro. La realidad es que cuando damos el uso o goce temporal de la cosa, y esa parte, repito, es hacer consciente al propietario, nosotros tenemos que, como propietarios, garantizar el uso y goce pacífico de la cosa. Es decir, no podemos estar yendo a estorbar, no podemos estar yendo, oye, déjame entrar, quiero ver cómo está mi inmueble, déjame revisarlo, etcétera, etcétera. El Código Civil dice que no podemos hacerlo, ¿no? ¿Y qué más? Dice que el propietario tiene que responder de los daños y perjuicios que sufre el arrendatario por los desperfectos o vicios ocultos de la cosa, que sean anteriores al arrendamiento. No nada más está obligado el propietario a reparar los desperfectos que el inmueble tenga, sino que además, si de esos desperfectos que el inmueble tiene, decía yo, una humedad, una gotera, si de esos desperfectos le causamos el daño a un mueble, por ejemplo, del inquilino, los propietarios van a estar obligados a hacer la reparación del desperfecto y además a pagarle el mueble al inquilino. No suena tan descabellado cuando un inquilino dice, oye, el inmueble que me rentaste estaba todo húmedo, metí mis muebles de madera, se echaron a perder, necesito que me repares, pero que me pagues mis muebles.
el Código Civil establece que el inquilino estaría en derecho de solicitar ese pago, ¿no? Entonces, repito, es bien importante, por favor, que los inmuebles que rentemos estén en buenas condiciones. Si ustedes toman un inmueble en arrendamiento que lo ven que tiene humedades, porque como expertos y con ese ojo clínico que ustedes ya tienen, seguramente desde que ven la propiedad se dan cuenta de la serie de desperfectos que tienen los inmuebles. Hay que decirle a los propietarios que reparen esos desperfectos antes de rentar el inmueble, que entreguen el inmueble en buenas condiciones, porque si no lo hacen, pues vamos a tener esta serie de problemas, ¿no? ¿Qué más? En el caso el arrendatario, pues también tiene ciertos derechos y obligaciones. Repito, les voy a compartir esta presentación para que puedan ustedes ver también en el caso del Estado de México. El Estado de México es un poco más duro todavía con respecto a las obligaciones que le pone al arrendador, ¿no? Por ejemplo, dice aquí, responder de los daños y juicios que sufre el arrendatario por los desperfectos o vicios ocultos del bien. Y dice, en el Estado de México dice, conservando el inmueble arrendado en buenas condiciones, realizando las mejoras necesarias. Ahí hay que tener cuidado. El Código Civil dice, realizando las mejoras necesarias. A veces hay propietarios que dicen, oye, Oscar, al inquilino se le quemó el boiler. El que se baña, pues es él. Al que no le va a caer agua caliente, pues es el inquilino. Se le descompuso, pues que lo arregle. El Código Civil establece que el propietario tiene que hacer las mejoras. Hay quien dice, ¿cuáles mejoras, Oscar? Pues el Código Civil dice las mejoras necesarias. Entonces, cuando se renta un inmueble, de alguna manera se está ofreciendo algo parecido a un servicio, de tal manera que el servicio tiene que ser un servicio óptimo y de calidad, el inmueble tiene que estar en buenas condiciones, repito, si es para uso habitacional, el boiler tiene que funcionar, los enchufes tienen que funcionar, etcétera, etcétera. Hay propietarios que repito, ¿sabes qué? Que el inquilino lo pague. Hemos hecho que inquilinos paguen reparaciones, pero ¿de quién es la obligación? Según el Código Civil, del propietario. A veces hay propietarios, decía yo, hay que asesorarlos y asesorarlos bien, porque hay propietarios que dicen, oye, mira, fíjate que el boiler no funciona, pero el inquilino lleva 3 años viviendo en el inmueble, entonces como él ya lleva muchos años, pues que lo repare. Yo no lo voy a reparar. Y es más, como si me deja el boiler descompuesto, quiero que lo demandes para que me pague el boiler. Imagínense si yo, por falta de experiencia, tal vez, dijera, sí, tienes razón, vamos a demandar que nos pague el boiler. Vamos a demandar al inquilino y el juez pues se va a reír de nosotros y va a decir, oye, pues no puedes exigirle la reparación del boiler o no puedes exigirle una reparación, aunque se haya descompuesto porque lo usó 3 años, sí lo usó el inquilino 3 años, pero por ese uso el propietario cobró una renta, entonces no puede pedirle al inquilino que le pague ese boiler, ¿no? Entonces, todos esos desperfectos que se causan en el inmueble, que no sean de uso, decía, que no sea normal, digamos, si es de uso normal, oye, se descompuso el boiler. ¿Por qué se descompuso? Pues por uso, el propietario tiene que hacer la reparación. Si se descompuso porque el inquilino agarró el bat y rompió el boiler, o se colgó del boiler y lo tiró, bueno, en esos casos el inquilino sí tendrá que repararlo, pero salvo esas excepciones donde el inquilino sea causante de manera intencional o accidental de los desperfectos, las reparaciones las tiene que hacer el arrendador porque lo señala el Código Civil. Vamos por la parte del inquilino. En el caso del inquilino también tiene ciertos derechos y obligaciones. El artículo 24-25, en el caso del Distrito Federal, dice que el inquilino tiene que satisfacer la renta en forma y tiempo convenidos. Es decir, el inquilino tiene que pagar su renta puntualmente. Dice que debe responder de los perjuicios que la cosa arrendada sufra por su negligencia, por su culpa o negligencia, la de sus familiares, sirvientes o subarrendatarios. Repetía, negligencia, bueno, pues rompió un vidrio, no porque tembló, sino porque sus hijos son muy traviesos, aventaron una pelota, rompieron el vidrio. En esos casos el inquilino sí tiene que hacer las reparaciones. Repetía, ¿sabes qué? Pues el boiler es de gas y le metió leña y lo prendió y se descompuso y quedó todo flameado. Bueno, en esos casos el inquilino sí tiene que hacer reparaciones. Las reparaciones que va a hacer el inquilino sean las que el inmueble sufra por su culpa o negligencia, es decir, las que se causen, decía yo, de manera intencional o accidental, pero que no sean derivadas del uso normal. Y por último, dice que el inquilino tiene que servirse de la cosa únicamente para el uso convenido o la naturaleza y destino de ella. Si le rentan un inmueble habitacional, pues se puede servir solo para el uso convenido. No puede poner una oficina, no puede poner una bodega. Y si le rentan para un uso comercial, decía, seamos específicos poniendo si es panadería, para que él no pueda cambiar el uso. Puede servirse solo para el uso convenido. ¿Qué más? Hablando un poquito del depósito en garantía, volviendo a los términos del contrato, dice el Código Civil que el arrendador no puede exigir más de una mensualidad de renta a manera de depósito.
Muchos asesores me preguntan, oye, Oscar, ¿cuánto pido de depósito? ¿Un mes, 2 meses, 3 meses, 4 meses? ¿El inmueble está amueblado? ¿Cómo me protejo? Ya pedí 4 meses de depósito. Bueno, ustedes pueden pedir lo que ustedes gusten, ordenen y manden, pero el Código Civil dice que solo se puede exigir un mes de depósito. ¿Cuál es la repercusión de que se pidan 2 meses o que se pidan 3 meses o que se pidan 4 meses? Bueno, la repercusión es que si hay un incumplimiento en el contrato de renta, o sea, si el inquilino deja de pagar en el mes 2 y queremos demandar con un contrato que tiene 3 meses de depósito, lo que va a ocurrir es que el mismo juez va a decir que esos meses de depósito se apliquen al pago de rentas. ¿Por qué va a decir esto el juez? Porque el Código Civil establece que no se puede pedir más de un mes. Si ustedes pidieron 2 o pidieron 3 meses, los meses que se pidieron de más, el mismo juez va a solicitar que se apliquen a pago de rentas para que se cumpla con lo que marca el Código Civil, que es únicamente un mes de renta por concepto de depósito. Si el inmueble está amueblado, yo les recomiendo que el propietario tenga un seguro de contenidos para que la aseguradora le pague los muebles, si es que se los roban, si es que se destruyen, o sea, lo que sea que pase, de alguna manera la aseguradora le pague y nosotros cumplamos con lo que marca el Código Civil, que es exigir únicamente un mes de depósito. La parte del incremento de la renta, cuando hablamos de arrendamientos habitacionales, el Código Civil, en el artículo 2448, dice que el incremento no puede ser de más del 10% de la renta. O sea, si hay un propietario que dice, ¿sabes qué? Quiero subirle un 15%, quiere subirle un 20%, un 18%, no es posible. El tope máximo que marca la legislación en una renovación de contrato es del 10%. En inmuebles de tipo habitacional. En inmuebles de tipo comercial, pues sí se puede negociar esa parte, está regida un poco más por la ley de la oferta y la demanda, pero en inmuebles habitacionales no, el tope es un 10%. ¿Nosotros qué recomendamos? Nosotros recomendamos que nos basemos en el índice inflacionario y que le subamos desde 1 hasta 3 puntos porcentuales para que sea equivalente. Hay muchos inquilinos que dicen, oye, eres injusto porque tienes que subirme la renta solo conforme lo que marca el índice inflacionario. La realidad es que nosotros recomendamos que sí se suba el índice más 1, 2 o 3 puntos máximo, porque el índice inflacionario está basado en productos de la canasta básica. Cuando hablamos de productos de la canasta básica, pensemos en el incremento de los frijoles, los jitomates y las cebollas. El inmueble, aunque sea habitacional y sea necesario para la vida, es muy claro que si se sube solo el índice inflacionario, lo que va a ocurrir es que después de 2 o 3 renovaciones, el precio se va a quedar abajo del valor de mercado. ¿Por qué? Porque los inmuebles, a diferencia de los productos de la canasta básica, año con año van adquiriendo plusvalía. Entonces, si ustedes deciden en una renovación recomendarle al propietario no subir la renta, o si deciden en una renovación que le suba solo el índice, lo que va a ocurrir es que después de que pasen 2 años o 3 años, el propietario va a ver que la renta que él está cobrando está muy bajita comparado con los precios de la zona. Y si el propietario, después de que no subió la renta 2 años, en el tercer año dice, mira, no te subí la renta los últimos 2 años, pero ahora te voy a subir el 12%. La realidad es que no lo va a poder hacer porque el Código Civil lo tiene topado a un 10%. Aquí se manejan importes de sumas máximas. Aquí les pongo yo la unidad de medida de la Ciudad de México, que está diciendo en cuánto se puede incrementar la renta solo en un 10%. Según el Código Civil, cuando sea habitacional, se puede incrementar la renta en más de un 10% cuando los arrendamientos sean por un monto mensual de más de 469,000 pesos. Les decía, en mi experiencia, el inmueble habitacional con la renta más alta que yo he firmado, y de hecho lo firmé recientemente, fue un arrendamiento pues, de promedio 200,000 pesos, habitacional, repito, por lo que ni siquiera ese arrendamiento rebasa este monto. Entonces, durante estos últimos 12 años que yo me he dedicado a recuperar inmuebles, pues en inmuebles habitacionales no he tenido nunca un arrendamiento arriba de 469,000 pesos. Entonces, yo diría que la tabla sería que en inmuebles habitacionales no se puede incrementar más de un 10% en ninguna ocasión. Ahora bien, una vez que ya celebramos nuestro contrato y ya que vimos algunas generalidades del arrendamiento, una pregunta también común es ¿cómo se puede terminar un contrato de arrendamiento? ¿Cómo le digo al inquilino que ya no le quiero seguir rentando? ¿O cómo le digo que ya el contrato pues ya no puede continuar? Esto también está regulado por el Código Civil de la Ciudad de México. Licenciado Juan Carlos, si gusta ahorita en el intermedio hacerme, si gusta, una pregunta de las más interesantes que vea en el chat. Claro, te estuvieron contestando en el chat, pero de todos modos le paso algún. Uh-huh.
Inmobiliaria Nuevo Espacio, bueno, pregunta, en la mayoría de los casos el propietario no quiere devolver el depósito, aunque el cliente para una inmobiliaria es el propietario. Eso también es un problema para ellos como asesores inmobiliarios. ¿Y cómo se puede equilibrar ese asunto? Sí, mira, fíjate que una pregunta muy buena. Justo esta semana yo tuve un tema con una propiedad donde el propietario no quería devolver el depósito y es que realmente están muy acostumbrados, como le decía al principio, a querer cobrar del depósito todo, ¿no? Oye, pues la renta era de 24,000 pesos y el propietario dice, oye, es que me entregó el inmueble y tenía las marcas del sillón, quedó sucia la pared y pues de pintura me llevé 28,000 pesos. O sea, volvió a pintar todo el departamento. Me llevé 28,000 pesos de pintura porque tenía unos clavitos y tenía este y tenía el otro. Y más la mano de obra porque compré, por poner una marca, Vinimex Total, de la más alta calidad, y la mano de obra, pues no crees que contrato yo a cualquier albañil, contraté una empresa de ingeniería y etcétera, etcétera, ¿no? Pues, la realidad es que el inquilino estaba muy molesto y amenazaba al inquilino con inclusive denunciarlo ante la Secretaría de Hacienda y un montón de cosas, ¿no? Yo lo que les diría es que sí es importante hacer consciente a los propietarios, como lo decía al principio, porque muchos propietarios tienen la idea de que el depósito, pues, la realidad es que cuando se les da el depósito, pues la mayoría de los propietarios se lo gastan, ¿no? O argumentan que ya no tienen el depósito porque eso fue lo que pagaron de comisión a la inmobiliaria. No importa si ellos pagaron por la comercialización del inmueble un monto a la inmobiliaria, sí tienen la obligación de devolver el depósito. Ahí sí es hacer labor de convencimiento, hablar con los propietarios. A mí me tocó ir con el responsable jurídico de protección jurídica para hablar con el propietario y decirle, mira, la realidad es que, o sea, sí hay que devolverle el depósito al inquilino. Me dijo, oye, mira, es que dejó unos clavos aquí, perfecto. Calculemos en cuánto estuvo el precio del material para resanar y la pintura solo de este muro que dejó pues dañado aparentemente, pero no puedes cobrarle la totalidad. Entonces, básicamente es hacerlos conscientes. En la medida en que podamos lograr esto, repito, vamos a tener negocios más sanos. No podemos ponernos del lado del inquilino de repente, oye, pues ¿de qué lado estás? O sea, dice el propietario, ¿de qué lado estás? Eres mi abogado, eres mi asesor y me estás diciendo que tengo que devolver el depósito. Digo, la parte de hacerlos conscientes es decir, bueno, estoy de su lado, por supuesto, mi cliente es usted, pero también estoy del lado de la justicia, ¿no? O sea, del lado de que si el inquilino te dejó el inmueble bien, o digamos, entre lo que cabe bien, pues lo menos que puedes hacer es pues, devolverle su depósito, devolverle la parte proporcional, no querer abusar del inquilino, ¿no? Porque créanme que yo que me dedico al tema litigioso, he recuperado inmuebles que cuando veo así, oye, tiene una manchita a la pared, la realidad es que es mínimo. Yo he recuperado inmuebles donde se llevan hasta la taza del baño, ¿no? Cuando ya es en juicio, cuando ya es en litigio, las cosas son muy diferentes y pues bueno, el riesgo siempre es latente, como en todo negocio, de que haya desperfectos en el inmueble. Vamos a continuar con la plática y pasamos a las preguntas ya al final. ¿Cómo terminamos el contrato de arrendamiento? El Código Civil establece ciertas formas de terminar un contrato. Un contrato no se puede terminar por lo que sea. Muchos propietarios dicen, hizo una fiesta, quiero terminar el contrato. Se vaya, rescíndele, vámonos. Ven y sácalo hoy mismo. No funciona así. Para poder terminar un contrato tenemos que ver en el Código Civil cuáles son las formas de terminarlo. Y el Código Civil establece que se puede terminar un contrato de arrendamiento en primer lugar por haberse cumplido el plazo del contrato. Por eso, contratos por tiempo determinado. Como pueden ver, la misma ley, el primer punto que pone para terminar un contrato de arrendamiento es que se haya cumplido el plazo. Si se cumplió el plazo, se puede terminar el contrato. Y no necesitamos ningún otro motivo, como lo decía, porque el Código Civil establece que es una forma de terminar el contrato de arrendamiento. En segundo lugar, dice que se puede terminar por convenio expreso. Por supuesto, si el propietario y el inquilino se ponen de acuerdo y los dos quieren terminar el contrato, se puede hacer un convenio expreso, un finiquito, un adendum o un documento de terminación para terminar ese contrato. Y en tercer lugar, pues también se puede terminar por nulidad. La nulidad es cuando se firma un contrato con una persona, por ejemplo, en estado de interdicción. La interdicción es una persona que está mal de sus facultades mentales. Por ejemplo, ustedes rentan el inmueble, llega un inquilino, les muestra su credencial de lector, les muestra pues comprobantes de ingreso, aparentemente todo bien, pero resulta que ese inquilino tiene un problema donde fue declarado por estado de interdicción, o sea, un problema de capacidad de capacidad intelectual, tiene algún grado de retraso mental.
Si el inquilino incumple y demandamos la falta de pago y el inquilino en juicio demuestra que se encuentra en estado de interdicción, lo que va a ocurrir es que el juez nos va a decretar el contrato nulo y no vamos a poder continuar con el juicio, pero el contrato, pues al ser nulo, se termina, ¿no? Es una forma de terminarlo. El punto número 4 dice que también se puede terminar por rescisión. La rescisión es una palabra bastante común entre los propietarios. Yo a veces veo que le ponen al contrato que si el inquilino mascotas es causa de rescisión, que si hizo fiesta es causa de rescisión, que si pagó un día tarde es causa de rescisión, etcétera, etcétera. Aunque una de las causas para terminar el contrato es la rescisión, en la lámina que sigue vamos a ver cómo la rescisión se puede aplicar solo con ciertas causales. Las causales que marca el Código Civil para rescindir un contrato son únicamente 5. Ahorita las vamos a ver. No podemos rescindir el contrato por lo que nosotros querramos o por lo que se nos ocurra poner, sino solo por las causales que marca el mismo Código Civil. En quinto lugar, dice que se puede terminar un contrato por confusión. ¿Cómo se puede dar la confusión? Bueno, la confusión se puede dar si ustedes cuando comercializan el inmueble le ofrecen al inquilino que el inmueble, el departamento tiene ciertas amenidades, gimnasio, club de golf, cancha de, no sé, bueno, le ofrecen amenidades. Se firma el contrato en la mesa y resulta que cuando el inquilino usa el inmueble o ya está en posesión del inmueble, pues el inmueble no tiene ni salón de fiestas, ni piscina, ni canchas de golf, o si las tiene, pues no se pueden usar. O sea, le ofrecimos amenidades, pero las amenidades ni siquiera sirven, ¿no? La piscina tiene fuga, está seca, etcétera, etcétera. Si ustedes ofrecen unas cualidades en un contrato de arrendamiento, pero cuando rentan un inmueble que no cumple con esas cualidades, el contrato se puede dar por terminado por confusión. Probablemente el asesor me dio la ficha técnica de otro inmueble y me dijo que el inmueble tenía amenidades, no las tiene, se termina el contrato por confusión. Número 6, se puede terminar por pérdida o destrucción total de la cosa arrendada por caso fortuito o fuerza mayor. En este punto, cuando habla de pérdida o destrucción total de la cosa, podríamos asemejarlo a lo que sucedió en el año 2017, que fue lo más reciente con el terremoto. Muchos inmuebles quedaron inhabitables o quedaron destruidos. El hecho de que eso ocurriera causó muchas rescisiones de contrato, o sea, muchas terminaciones de contrato. Y también dice que se puede terminar por caso fortuito o fuerza mayor. Cuando estábamos en pandemia, yo di un curso que se llamaba Arrendamiento Inmobiliario en tiempos de COVID, y bueno, ahí especificaba y explicaba cómo ciertos contratos de arrendamiento, por la situación que estábamos viviendo, que es el caso fortuito, fuerza mayor, una situación inesperada, también se podían terminar, ¿no? Es una causa para terminar el contrato de arrendamiento. Y el punto número 7 dice que también se puede terminar por expropiación de la cosa hecha por causa de utilidad pública. La expropiación es, por ejemplo, yo vivo en esta casa, pero resulta que van a hacer aquí un parque y el gobierno expropia la propiedad y yo soy el inquilino. Si hay expropiación, eso daría motivo a la terminación perdón, del contrato de arrendamiento. Y por último dice por evicción de la cosa dada en arrendamiento. Si el propietario tiene hipotecada la casa que rentó y resulta que en algún momento pierde esa propiedad, se podría terminar el contrato por esa evicción, es decir, por la pérdida del derecho, ya que hay ya que hay un gravamen trabado en el inmueble o ya que van a embargar la propiedad, eso daría motivo a terminar el contrato de arrendamiento. Aquí viene también el caso del Estado de México. Si nos damos cuenta, pues básicamente las formas de terminar el contrato son las mismas, inclusive vienen en el mismo orden. Por eso les digo que los códigos civiles en realidad son muy parecidos, ¿no? Cuando hablamos de formas de terminar el contrato de arrendamiento, siempre surge una pregunta, y esa pregunta es que si el contrato de arrendamiento se termina con la muerte de alguna de las partes. Esto puede, por la situación que estamos viviendo, resultar un poco, lamentablemente un poco, pues cada vez más común, que si fallece el inquilino, ¿qué pasa con el arrendamiento? O si fallece el propietario, ¿qué pasa con el arrendamiento? Pues el Código Civil, tanto del Distrito Federal como en el Estado de México, dice que el arrendamiento, en el caso de fincas urbanas, refiriéndose a inmuebles habitacionales, prevalece frente al fallecimiento de alguna de las partes. Si el propietario fallece, la sucesión de ese propietario no puede decirle al inquilino que ya no le quiere seguir rentando. La sucesión, si por ejemplo el propietario actual firma un contrato por 10 años y fallece, la sucesión de ese propietario tiene la obligación de respetar ese contrato por los siguientes 10 años, tanto en los términos, es decir, los montos que se paguen de rentas, como en las vigencias. O sea, si el contrato es por 3 años, no le pueden decir al inquilino, quiero que te salgas el próximo mes, o tienes nada más un año y tienes que salir. Si el contrato es por 3 años, tienen que respetar ese contrato. Ni tampoco le pueden decir, te voy a subir la renta, sino que tienen que respetar el
monto de renta. Si ocurre a la inversa, falleció el inquilino, como hablamos de inmuebles habitacionales, la familia de ese inquilino puede continuar con ese contrato de arrendamiento. Falleció el inquilino refiriéndose a quien firmó el contrato, pero vive ahí la esposa y viven los hijos. Ellos pueden continuar con ese contrato. Por supuesto, ellos tienen que seguir pagando las rentas, no pueden dejar de pagar. Continuar con el contrato es continuar con los términos que se firmó. En el caso de la Ciudad de México, esto está limitado a inmuebles habitacionales. En el caso de inmuebles comerciales, al no haber pronunciamiento, podría pensarse que esos arrendamientos sí pueden terminar en la Ciudad de México. En el caso del Estado de México, el contrato prevalece en todos los supuestos, si es habitacional, si es comercial, si es no importa el giro que se le vaya a dar al inmueble, en todos los casos el contrato de arrendamiento en el Estado de México prevalece. Les decía que los motivos de rescisión, cuando veíamos las formas de terminar, veíamos en el punto número 4 que uno de los motivos para terminar un contrato es la rescisión. Sin embargo, decía yo que hay propietarios que quieren rescindir el contrato por lo que sea, y esto no es posible. El Código Civil establece ciertas causales para rescisión. Lo digo porque el desconocimiento en muchas ocasiones hace que nos llamen diciendo quiero que rescindas el contrato por una fiesta, y aunque se haya señalado en el contrato de arrendamiento, eso no da lugar a que se rescinda. Para yo poder demandar una rescisión de contrato necesito que exista una causal que marca el Código Civil. En México, a diferencia de otros países, el ejemplo más cercano que tenemos es Estados Unidos. En Estados Unidos se puede demandar por lo que sea. Si Juan Carlos se me está quedando viendo feo, yo podría demandarlo porque me está viendo mal, y el juez le daría admisión a mi demanda y determinaría si Juan Carlos es culpable, si me tiene que indemnizar o en base a casos similares anteriores. En México no funciona así. En México yo no puedo demandar por lo que sea. En México un requisito de ley para que el juez me admita la demanda es que la demanda se encuentre fundada y que se encuentre motivada. Cuando hablamos de fundada, se refiere a que exista un fundamento legal para poder hacer esa demanda y que esté motivada, que pues exista un motivo por el cual yo quiero rescindir. Si, por ejemplo, un inquilino hace una fiesta, yo tengo un fundamento, perdón, yo tengo una motivación porque el inquilino pues hizo problema con los demás condóminos y demás, ya me están llamando como propietario para reclamar, estoy molesto, quiero rescindirle, tengo una causa, pero no tengo una causa fundada. Cuando hablamos de fundada se refiere al fundamento jurídico que marca la ley. Si yo demando una rescisión de contrato porque el inquilino es muy fiestero, el juez va tal vez a recibir la demanda, pero me va a prevenir, me va a decir, oye, Oscar, ¿quieres demandar la rescisión? Pero para poder demandar tienes que tener dos requisitos de ley, fundada y motivada. ¿Cuál es tu fundamento jurídico? O sea, ¿en qué fundas esta demanda? ¿Cuál es el artículo que el inquilino está infringiendo? Si mi respuesta como abogado o como propietario es que no sé, o que pienso, o que creo, o que en el contrato se puso, al carecer de fundamento jurídico, la demanda va a ser desechada. El juez me va a decir, no ha lugar a tu petición porque la rescisión que pretendes demandar, pues no tiene un fundamento jurídico. Entonces, para que esté fundada y para que esté motivada, cuando hablamos de rescisión, existen 5 causales que las voy a mencionar ahorita, que están en el artículo 2489, y dice que solo se puede rescindir un contrato, salvo estas 5, no hay ningún otro motivo que cause rescisión de contrato. Y siendo puntuales, oye, Oscar, el inquilino es muy fiestero, el propietario ya no lo aguanta, sácalo, no se puede. Le podemos mandar un requerimiento, decirle que se conduzca conforme a las buenas costumbres, conforme al reglamento de condóminos, que el contrato dice que no puede hacer fiestas, que le vamos a rescindir el contrato, pero no se lo podemos rescindir. ¿Qué sí se puede hacer o qué se tiene que hacer? Bueno, si es muy fiestero y los vecinos son afectados, pues bueno, el administrador del inmueble puede ir a la Procuraduría Social a levantar su queja para que le llegue una multa al inquilino, o los vecinos pueden ir, pero quien tiene que hacer esta demanda, por así decirlo, tiene que ser la persona afectada. El propietario no es el afectado. La afectación del propietario sería que le deje de pagar rentas, por ejemplo. Pero si es fiestero y está afectando a los condóminos, para eso está la Procuraduría Social, y esa conducta que está causando la molestia de los vecinos no es una causa para rescindirle el contrato. Es una causa seguramente para que lo multen, pero no para rescindirle. ¿Cuáles sí son causas para rescindir? Bueno, el Código Civil dice que se puede rescindir un contrato, en primer lugar, si hay falta de pago de rentas. Si no nos están pagando las rentas, motivo suficiente para poder demandar la rescisión. Hay que tener cuidado con la falta de pago de rentas. Hay propietarios que dicen, Oscar, el inquilino es muy fiestero, rescíndele. Les explico. ¿Sabes qué, propietario? No se puede rescindir a menos que se den estos supuestos. Y me dicen, ok, pues entonces ya no le recibo las rentas para que demandes por falta de pago de rentas. Yo ya no le recibo las rentas.
Tanto en Ciudad de México como en el Estado de México y en los demás estados existen lugares donde se pueden consignar pagos, donde se pueden consignar llaves. Entonces, lo que va a ocurrir si el propietario no recibe las rentas, lo que va a ocurrir es que el inquilino puede ir a la oficina de consignaciones y consignar la renta. Es decir, si el inquilino, si el propietario dice, ¿sabes qué? No te recibo la renta, cierro mi cuenta, ya no me puedes pagar la renta para que caigas tú en incumplimiento y entonces yo te demando. Si el inquilino tiene la intención de pagar, lo que va a ocurrir es que va a ir a una oficialía, a una oficina de consignaciones, va a depositar ahí la renta y le van a llevar un documento al propietario para que él vaya a la oficina de consignaciones a sacar el dinero o a sacar las llaves o sacar lo que a sus intereses convenga. Y ahí hay que tener cuidado porque el juez lo tendrá por pagado de las rentas porque ya las consignó, pero la realidad es que para sacar esas rentas de la oficialía de consignaciones, la verdad es que es bastante complicado, no es tan fácil. Es un trámite y es un procedimiento que a veces podría llevar 2 o 3 meses para poder recoger las rentas en la oficina de consignaciones. Entonces, si el propietario, para poder hacer caer al inquilino en una causa de rescisión, opta por no recibirle las rentas, pues no es lo más recomendado, ¿no? Porque de todos modos no se va a poder demandar si el inquilino consignó las rentas. En segundo lugar, dice que se puede rescindir un contrato si el inmueble se usa en contraversión a lo dispuesto en la fracción 3 del artículo 24-25. Quiere decir, si el inquilino le da un uso diferente al inmueble, es una causa de rescisión. Si el inmueble es habitacional y el inquilino pone una oficina, simplemente por haberlo hecho, obviamente hay que acreditárselo al juez, se puede rescindir el contrato. ¿A qué me refiero con que hay que acreditárselo al juez? Si el inquilino tiene una oficina, puerta cerrada y no afecta a nadie, y nosotros demandamos y no tenemos forma de demostrarle al juez que el inquilino tiene ahí una oficina, pues muy seguramente no vamos a conseguir la rescisión. Si el inquilino puso un letrero, le renté habitacional y tiene un letrero donde es oficina, o tiene un lugar donde está despachando y podemos sacarle fotografías o buscar la manera de acreditarlo, podríamos promover la rescisión por cambiarle el uso a la cosa. En tercer lugar, dice que se puede rescindir por subarrendamiento. Si el inquilino tiene inquilinos, si rentó una habitación, si rentó un cajón de estacionamiento, podríamos rescindirle el contrato. En el punto número 4, dice que también podemos rescindir por daños graves a la cosa arrendada. Rentamos el inmueble y nos damos cuenta que está tirando las paredes, que está destruyendo el inmueble. Hay un motivo suficiente para poder demandar la rescisión del contrato. Y el punto número 5 dice que también se puede rescindir el contrato si se varía la forma de la cosa arrendada. Es decir, si le rentamos un inmueble de color blanco y pinta una de las paredes de los departamentos, perdón, de las habitaciones de color morado, en teoría estricta podría ser una causa de rescisión. Nada más que en el quinto punto también hay que tener cuidado porque dice que siempre y cuando el arrendatario no quiera devolver el inmueble al término a las condiciones en que se encontraba. Por ejemplo, si el inquilino pinta una recámara de color morado y yo demando la rescisión por variar la forma de la cosa arrendada, si el inquilino dice en el juicio que aunque pintó de morado, al final va a dejar de color blanco, ya no sería causa de rescisión. O sea, será causa de rescisión solo si el inquilino se niega a restituir la propiedad a las condiciones en que se encontraba al principio. Y repito, estas son las causales de rescisión del propietario y salvo esas causales no podría argumentar ninguna otra propietario. En el caso del inquilino, pues también puede pedir la rescisión del contrato. En este caso, el inquilino puede pedir la rescisión si el arrendador contraviene la obligación a que se refiere el artículo 2 a la fracción 2 del artículo 2412. ¿Y qué es este ordenamiento? Bueno, las obligaciones del arrendador. Veíamos que el propietario tiene que entregar el inmueble en buenas condiciones, no perturbar el uso, etcétera, etcétera. Si el propietario no cumple con esas obligaciones que ya revisamos con anterioridad, el inquilino podría solicitar la rescisión por esta obligación que el propietario no está cumpliendo. También puede solicitar la rescisión por la pérdida total o parcial de la cosa arrendada en los términos del 24-31 y también puede solicitar la rescisión por caso fortuito o fuerza mayor. Esto es lo que decíamos, si el inmueble es inhabitable por algún desperfecto, por algún terremoto, por algún temblor, si el inmueble no es usable porque tal vez está cerrado por el tema de la pandemia, el inquilino podría solicitar la rescisión en estos casos. Hay que revisar los artículos para ver específicamente cómo aplica. Y el 24-35 dice que el arrendatario es responsable
del incendio y que quedará obligado a cubrir los daños materiales y perjuicios que se causen, a no ser que provengan de caso fortuito, fuerza mayor o vicios de construcción. Es decir, si hay algún desperfecto en el inmueble que no sea causado por el inquilino, si el propietario no hace la reparación, pues el inquilino puede solicitar la rescisión de este contrato. Y también dice que la puede solicitar por la existencia de defectos o vicios ocultos de la cosa anteriores al arrendamiento y desconocidos por el arrendatario. Eso de, le voy a rentar el inmueble, pero pues ya vimos que hay humedad, pero igual no se da cuenta el inquilino. Si el inquilino no está satisfecho con la propiedad que se le rentó por desperfectos o vicios ocultos que el inmueble ya tenía, pero que no le dijimos, la realidad es que el inquilino sí puede solicitar la rescisión del contrato. Y bueno, con tema de arrendamiento, hasta aquí la plática. Espero que la información haya sido de gran utilidad. Ya les comentaba, les voy a repetir mi teléfono. Pasamos a las preguntas para poder aclarar dudas que tengan. Nuestra matriz está ahí en el eje 8 sur. Nos dedicamos al tema de pólizas de arrendamiento. Repito, mi teléfono es 55 18 42 7068. Está por aquí en la pantalla. 55 18 42 7068. Y licenciado Juan Carlos, si hay dudas, por favor, me gustaría que me comentara. Tenemos una pregunta por Facebook. Nos preguntan, licenciado, en el Estado de México prevalece el contrato. En caso de muerte del arrendatario, ¿a quién pasa la responsabilidad de pago? Si la muerte es del arrendatario, Exactamente. Y el arrendatario tiene una familia, digamos de manera sucesoria, a la esposa y a los hijos. Perfecto. La recomendación sería, pues, que nos entreguen el inmueble, ¿no? ¿O cuál sería la recomendación en esos casos? Bueno, por lo que marca el Código Civil, como el contrato prevalece, yo la recomendación que haría es... ¿Cómo lo puedes escribir? Prevalecer, ahí hay un micrófono abierto. Sí. Listo. Al prevalecer el contrato de arrendamiento, lo que yo recomendaría es que se firme un adendum para obligar a la esposa. O sea, si la cónyuge quiere continuar en arrendamiento, se tiene que firmar un documento. Aquí quiero platicarle, Lick, de una experiencia particular que yo tuve, donde el inquilino, o sea, el que firmó el contrato, falleció y la esposa con los hijos se quedó viviendo en el inmueble. Entonces, lógicamente, como el documento base de acción es el contrato de arrendamiento, usted dirá, oye, entonces Oscar puede demandar nada más a Jorge y no a Juanita, porque Juanita es la esposa y ella no firmó nada. Pero al ser su cónyuge, al acreditarse que tienen hijos en común, que vivían en la misma propiedad, en la demanda nosotros demandamos a Jorge y a Juanita. Lógicamente el juez nos previno, nos dijo, oye, no puedes demandar a alguien que no firmó un contrato, pero como el Código Civil señala que el arrendamiento prevalece, y hay jurisprudencia al respecto que dice que el cónyuge es conjuntamente responsable a un arrendamiento que haya firmado su pareja, e incluso no necesariamente tienen que estar casados. Si vivían juntos, son corresponsables en obligación. Le comento, el juez de entrada nos previno, metimos la argumentación jurídica y finalmente sí procedió y sacamos a la señora. No la sacamos porque el contrato no prevalezca, la sacamos porque no pagó. La obligación de ella tenía que ser seguir pagando las rentas. Yo ahí siempre digo, al final de cuentas es una negociación. Si pueden hablar con la inquilina, oye, ¿quieres seguir en arrendamiento? Tienes la facultad de hacerlo, firma un adendum y sigue pagando. Y bueno, si hay falta de pagos, pues hay posibilidades de demandar y sacarlos. Perfecto, muchas gracias. La licenciada Zaira tenía otras preguntas que hacen en el chat por Zoom. ¿Sí? ¿Qué tal? Buen día. La licenciada Lourdes Serrano, en cuanto estábamos hablando del daño a muebles o cualquier cosa del arrendatario, pregunta que si el inquilino contratara un abogado para demandar, ¿qué tan probable sería que gane y qué riesgo existiría para el dueño? Ok. Amigos inmobiliarios, es bien importante para poder demandar ese tipo de circunstancias que cuando ustedes firmen un contrato tengan cómo acreditar lo que se dejó dentro del inmueble. ¿A qué me refiero? Hay muchas personas que quieren demandar daños que se dejaron refiriéndose a los muebles o inclusive muebles que se pudo haber llevado el inquilino, ¿no? Le entregaron con una sala y se llevó la mudanza y se llevó esa sala en la mudanza. Si no hay un inventario donde se acredite que se le entregaron esos muebles al inquilino, va a ser muy poco probable que logre recuperar esos muebles.
Yo me iría más en esos casos cuando sea, por ejemplo, un robo a la parte penal para poder acreditar que el inquilino firmó que se le dejaron los muebles y que pues, no me los ha devuelto. Entonces, yo lo vería bastante viable si contamos con un buen inventario. Un inventario fotográfico, un inventario detallado, fotográfico y escrito sería lo ideal para poder al final poder recuperar y demandar esos muebles. No sé si quedó aclarada la pregunta, Lick. Bueno, no sé si haya más dudas. Hola, licenciado, buenos días. Hola, buenos días. Oiga, con respecto en la vigencia del contrato, dice contrato de tiempo determinado y nos dice también que puede ser, bueno, más bien en el artículo nos dice que es por un año y dice, ¿es una cláusula el contrato por tiempo determinado o es otro contrato? No, o sea, en el mismo contrato de arrendamiento debe quedar estipulada la vigencia del contrato. Cuando Ajá, hay una vigencia, decía yo que el contrato es por tiempo determinado. ok. Pero si la vigencia no es concordante a lo que marca el Código Civil, el ejemplo de el inmueble habitacional, dice que los inmuebles habitacionales se tienen que firmar mínimamente por un año. Si usted hace un contrato y le pone una vigencia, pero le pone 6 meses, lo que va a ocurrir es que vamos a estar frente a un contrato por tiempo indeterminado. Entonces, hay dos formas de caer en contratos por tiempo indeterminado. Una es no poner una fecha de terminación en el contrato. Y otra es poner una fecha de terminación que contravenga lo que dice el Código Civil, que es mínimamente Ok. un año para inmuebles habitacionales. ¿Qué recomiendo? Que siempre pongan o hagan contratos por tiempo determinado, pero que la vigencia mínima siempre sea de un año. Esa es la Ah, recomendación. perfecto. Ok, ya le entendí. Muchas gracias. Y en donde dice que se debe de poner, bueno, en los requisitos, el monto y el lugar del pago. Si yo pongo el monto y el lugar de pago es por transferencia, ¿eso se refiere al lugar de pago o eso no lo entendí? Sí, si usted pone una cuenta para pagar, esa es justamente una cuenta, pero no es un lugar. Ok, El Código Civil dice que tenemos que establecer un lugar de pago. Yo sé que de repente, y esto es importante tanto en los contratos de arrendamiento como cuando hagan pagarés. Yo he visto muchos pagarés que si ustedes ven el machote que venden en las papelerías, dice pagaré a la orden de Juanito Gutiérrez, ¿no? En, ok. pero hay un espacio donde dice en, y muchos ponen México DF, está mal. O ponen en el Estado de México, está mal, porque el código dice que se tiene que señalar un lugar de pago. Y ese lugar de pago, si ustedes le ponen en México DF, lo que va a ocurrir es que la persona obligada a hacer el pago, al no haber señalado un lugar, aunque tenga una cuenta, en juicio él puede argumentar, tenía la intención de pagar, pero no hay un lugar. Aunque haya una cuenta, si no hay un lugar, no estoy obligado a hacer el pago. Y si le ponen en México DF, pues México DF es muy grande, ¿no? O le ponen en Toluca, Estado de México. Pues en Toluca, pues puede ser en cualquier lugar. Hay que ser específicos y poner una dirección de pago para evitar que el inquilino o que el deudor se libre con esos argumentos que en juicio sí funcionan. Ok, gracias. Y no, para servirles, yo creo que un par de preguntitas más y nos despedimos. Listo. Buenos días. Buenos días. Una pregunta. Referente a los inquilinos que son extranjeros, ¿qué garantías se les puede pedir a ellos? Porque comúnmente no tienen un inmueble para que se pueda dejar como garantía. Entonces, en este caso, hay quien quiere subsanar esa ausencia con doble depósito. Y los propietarios, pues al tener más dinero en mano, que es lo que les interesa, aceptan ese tipo de negociaciones, pero no hay un inmueble que pueda garantizar el pago de ese año de renta, por ejemplo, ¿no? ¿Es aceptable un obligado solidario y 2 depósitos de renta, aún ahorita se está mencionando que la ley obliga solamente a un depósito? Mira, yo ahí vería un problema en cuestión de que pidas 2 depósitos, porque al final de cuentas es la intención de que exista un depósito es que al final del arrendamiento tú tengas un monto para poder cubrir desperfectos o para poder cubrir servicios que no se hayan cubierto. Hablas de una persona extranjera. Si tú pides 2 meses de depósito, es posible que esos 2 meses de depósito no lleguen al final del contrato. O sea, que no tengas esos 2 meses, porque si te incumplen el pago y aunque tú lo quieras demandar,
por contravenir a lo que marca la legislación, el juez va a aplicar ese depósito de más a pago de rentas. Y al término del contrato tú solo vas a tener un mes de depósito. Hay una plática que nosotros damos que se llama Garantías Viables en Arrendamiento Inmobiliario. Si quieres, mándame un WhatsApp. Y es que esa plática ya la dimos hace, creo que un par de meses. Y como son varias pláticas las que damos, pero si gustas, podemos darles la plática exclusivamente a tu inmobiliaria o a un grupo de asesores que tú pudieras tener arriba de 5 personas, donde tú puedas ver cuáles son las garantías más viables y vas a ver por qué. Yo que te recomiendo, lógicamente, que siempre la póliza de arrendamiento es una de las mejores garantías que existe, porque aunque sí, tú me dirás, oye, Oscar, pero no me vas a garantizar rentas porque no tiene fiador, pero sí garantizas la recuperación del inmueble. Y los tiempos, la verdad es que son bastante favorables. Entonces, yo te recomendaría, bueno, pues si es un extranjero, contrata una póliza de arrendamiento, puede ser una póliza premium y puedes tener una póliza de extinción de dominio que te va a garantizar recuperar el inmueble, toda la parte de la cobranza extrajudicial. Tenemos investigaciones inclusive a nivel internacional para que sepas la persona que le vas a rentar el inmueble y pues bueno, toda la asesoría de los abogados. Te digo, si quieres, mándame un WhatsApp y nos echamos una plática ya, digamos, en privado con tu equipo de asesores y explicamos cómo funciona más detalladamente. Cuando llegan extranjeros, no tienen fiador, no tienen amigos. ¿Cuál es la mejor garantía que les puedes ofrecer? Una póliza de arrendamiento. No hay como más. Ok, muchas gracias. Yo me uniría a esa plática, licenciado. ¿Mande? Yo me uniría a esa plática también. Sí, con mucho gusto. De hecho, lo que pasa es que nosotros damos pláticas todos los días miércoles. Por ejemplo, esta plática que estoy dando hoy a las 10, la voy a repetir el próximo miércoles a las 5 de la tarde. Y la siguiente semana vamos a dar una plática nueva. Entonces, esa plática de garantías viables en arrendamiento se dio, creo que hace 4 semanas. Lo que yo les pediría, sí, si juntamos un grupo de personas que quieran estar en esa plática, la podemos reagendar. Quienes quieran, si quieren, mándenme un WhatsApp y podemos hacer una inter, o podemos hacer, si por ejemplo Nuevo Espacio son 10 asesores o son más de 5, podemos hacer una plática solo para esa inmobiliaria, y si tú tienes otro grupo de asesores, podemos hacer otra. Estas pláticas son, digamos, a grupos cerrados, cuando son socios comerciales nuestros. Cuando son inmobiliarias que contratan pólizas con nosotros, tienen el derecho entre los servicios que ofrecemos, de pedirnos pláticas personalizadas. Estas pláticas tal vez son un poquito mejores que cuando damos las pláticas abiertas, porque por los tiempos solo damos, digamos, acceso a 5 preguntas. Pero si tu inmobiliaria, y esto va para todos los que están conectados, si su inmobiliaria quiere una plática y ya contratan con nosotros pólizas, tienen la posibilidad de que nos echemos una plática solo para su inmobiliaria y respondamos preguntas específicas, lógicamente sin ningún costo, pero sí es requisito que sean socios comerciales. Si no lo son, pues bueno, también platicamos y tal vez a partir de ahí empecemos a ser socios comerciales. Entonces, mándenme un WhatsApp y nos ponemos de acuerdo para darles una plática y ahí sí, todas las dudas y preguntas las respondemos por los tiempos, ¿no? Que sí dan. Una última pregunta, licenciada. Sí, agradezco esa opción que nos dan. Si somos socios comerciales, se den este tipo de pláticas a los asesores que pertenecen a esta inmobiliaria. Solamente una pregunta. ¿Esto que tú mencionas sería también vía Zoom? Mira. ¿O directamente en las oficinas de la inmobiliaria? Mira, tenemos vía Zoom y tenemos presenciales. Puede ser de cualquiera de las dos formas. Si ya eres mi socio comercial, yo puedo ir personalmente a tu inmobiliaria, les puedo dar ahí, te repito, si ustedes son socios comerciales nuestros, quiere decir que contratan pólizas con nosotros, yo les puedo dar una lista de pláticas que damos a nivel general. Ustedes escogen la plática que quieren que les demos y las podemos ir a dar a sus inmobiliarias o las podamos dar en nuestras oficinas. Por ejemplo, en Toluca tenemos una oficina donde tenemos una sala de capacitación hasta para 65 asesores. En la Ciudad de México tenemos un espacio un poco más reducido, podríamos recibir hasta 20 asesores, pero podemos coordinarlo. O sea, lo de menos es ponernos de acuerdo y ya sea que vayamos, o si prefieren, por lo que estamos viviendo ahorita, también puede ser vía Zoom. Ustedes... Ok, muchas gracias. Sí. Una última pregunta, licenciada, antes de despedirnos. Sí, claro. Como última pregunta, Laura Bustamante, en caso de algún incumplimiento en el que se tenga que llegar a una demanda en contra del arrendatario, ¿necesariamente el arrendador debe estar dado de alta en Hacienda y pagando sus impuestos? Gracias. Bueno, hubo una reforma de ley que salió en enero, ya es una reforma que entró en vigor, o sea, no es una propuesta de reforma, sino es una propuesta que ya fue aprobada y que ya fue publicada.
y esta dice que los arrendadores tienen la obligación de pagar el impuesto sobre la renta de la utilidad que perciben. Pero esto no está aplicado solo a arrendadores, está aplicado a todo mundo. Si yo tengo una utilidad por un negocio que tengo, en teoría estricta yo tendría que pagar mi impuesto sobre la renta. Ahora, no hay una ley reglamentaria todavía que en el juzgado nos obligue a que los propietarios estén dados de alta. Es decir, hoy por hoy, aunque la ley lo dice, no hay una conexión. Si digamos el inquilino deja de pagar rentas, yo demando por la vía civil. ¿Qué quiere decir esto? La vía civil no tiene nada que ver con el tema mercantil o tributario o de Hacienda. Si alguien levanta una queja en la Secretaría de Hacienda, es un juicio totalmente diferente. Hoy por hoy, si yo demando a un inquilino que no paga las rentas, el inquilino no podría decir, es que no estoy pagando porque no me da recibo fiscal. Porque, digamos, no hay un nexo entre la Secretaría de Hacienda y los juicios civiles. Ahora bien, yo sí creo que es importante, y no es una recomendación que no paguen sus impuestos, yo creo que es importante y la recomendación es que sí paguen sus impuestos, porque sí puede pasar que cuando demandemos, repito, no hay una ley reglamentaria todavía, pero en cualquier momento esta ley reglamentaria podría hacerse y podría publicarse y podría entrar en vigor. Entonces, para evitar que esto suceda, en base a lo que dice la ley del impuesto sobre la renta, yo les recomiendo que sí paguen sus impuestos. Ahora, ¿qué pasaría si esta ley reglamentaria, si esta iniciativa fuera hecha y fuera aprobada y entrara en vigor? Nosotros, porque la ley del impuesto sobre la renta lo que dice es que cuando el propietario exija el pago de rentas, el juez tendrá la obligación de solicitarle los recibos fiscales. Y si el propietario no demuestra que está emitiendo recibos fiscales, en teoría estricta el juez tiene la obligación de dar aviso a la Secretaría de Hacienda. Digo en teoría estricta porque hoy no está pasando, pero suponiendo que empiece a pasar, quiero dejar en claro que el hecho de que el propietario no pague sus impuestos, si no está pagando impuestos, puede ser que le llegue una multa por la Secretaría de Hacienda, pero eso no quiere decir que el propietario pierda sus derechos patrimoniales, es decir, eso no quiere decir que no podamos sacar al inquilino. Oye, no pago porque no me está dando recibos, ok, entonces salte del inmueble. No puede él quedarse con la propiedad porque el propietario no dé recibos. Ahora, hay dos cosas. Dice el Código Civil, la ley del impuesto sobre la renta, que el juez tiene la obligación de dar aviso a la Secretaría de Hacienda si el propietario está exigiendo el pago de rentas. Pero nosotros, antes de interponer una demanda, si esto entrara en vigor, antes de interponer la demanda, le preguntaríamos, aunque tenga póliza contratada, o no necesariamente, tal vez no tenga póliza, es indistinto, pero le preguntaríamos al propietario si está emitiendo recibos fiscales. ¿Por qué? Porque el juez solo va a sentenciar a lo que nosotros le solicitemos. Entonces, si la respuesta del propietario es, ¿sabes qué? Yo no doy recibos fiscales, no estoy dado de alta en Hacienda y ni de chiste me quiero acercar a la Secretaría de Hacienda, nosotros vamos a demandar la rescisión del contrato por la falta de pago de rentas. ¿Qué quiere decir esto? No le vamos a pedir las rentas al inquilino. Lógicamente, al no pedirle las rentas, el propietario tiene que estar consciente que esas rentas se van a perder. No podemos exigirles que nos paguen los pesos, pero sí podemos exigirle que se salga porque no nos paga los pesos. Ahora, si la respuesta del propietario es sí, efectivamente, yo doy mi recibo fiscal, yo no tengo problema, estoy en paz con la secretaría y demás, ok, entonces vamos a demandar la rescisión del contrato por la falta de pago de rentas y vamos a demandar el pago de rentas. Y ahí sí podríamos demandar pago de rentas, pago de intereses moratorios, desde la fecha en que dejó de pagar y hasta la fecha en que se dicte sentencia. Entonces, si da recibos fiscales, vamos a tener mayor oportunidad de recuperar el inmueble y también de recuperar las rentas. Si no da recibos fiscales, recuperar las rentas realmente va a ser un poco complicado, si no es que casi imposible. Y sí vamos a garantizar en todo momento la recuperación del inmueble. Puede ser que el propietario no esté dado de alta en Hacienda, se dé el incumplimiento y cuando vayamos a demanda, acuda con un contador, se dé de alta y pueda emitir los recibos fiscales para así pelear rentas y repelear el inmueble. Pues muy bien, espero que la respuesta haya sido satisfactoria.
Si tienen más dudas, porque no podemos contestar todas las dudas que seguramente tienen, volvamos a poner mi teléfono. Les repito, 55 18 42 7068. Por WhatsApp, contesto todos los WhatsApps. Atiendo mi teléfono prácticamente a las 24 horas. Estoy para servirles. Me dio mucho gusto que estuvieran por acá. Espero verlos la próxima semana. Todavía no sé si vamos a hablar de extinción de dominio o algún otro tema de interés, pero les vamos a mantener informados. No se olviden de seguir nuestra página de Facebook. A veces no nos da tiempo de mandarle a todos la invitación, pero si siguen nuestra página de Facebook, ahí van a poder ver las pláticas que vienen para la próxima semana y van a poder estar actualizados, y además vamos a estar subiendo tips, y de las preguntas que me hagan en el chat, igualmente voy a estar subiendo videos cortos para aclarar esas preguntas. Les mando un fuerte abrazo. Feliz ombligo de semana, cuídense mucho y estamos en contacto. Hasta luego. Muchas gracias. Hasta luego, buen día. Gracias, luego, buenos muchas días. gracias. Muchas gracias, Hasta luego. Oscar. Muchas Hasta gracias, luego. Juan Carlos. Gracias, Zaira. Mil gracias. El agradecimiento es nuestro. Saludos. Gracias, Oscar. Gracias, Juan Carlos. Gracias a ustedes. Buen día, saludos. Peter, gusto saludarte. Gracias, licenciado. Saludos. Leticia Romero, Mayra Sandoval, saludos. Gustavo, Verónica Arriaga, Mauricio, 5 estrellas. Paula Montserrat, Miguel. Saludos a todos. Saludos y gracias. Lourdes Serrano, gusto verte por acá. Leticia Guevara, Moisés, Selene. Un saludo a todos, cuídense mucho. Nos estamos viendo.